equipo de toda la empresa. Entonces, me voy a terminar ya. Publicidad de accountability, pero ya, gracias. Les recordamos que seguimos recogiendo las preguntas. El personal de apoyo de ANDE estará presto a recibirlas. Nuestro tercer conferencista de esta sesión es el doctor Guillermo Alfonso Carvajalino Sánchez, director de la Fundación DIS, quien nos brindará una perspectiva del involucramiento de los grupos de interés en el ámbito colombiano. El doctor Carvajalino es sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Santo Tomás de Colombia. Fue director ejecutivo de la Fundación Empresarios por la Educación y de la Fundación Corona. Ha sido docente por más de 20 años en diferentes universidades. Damos la bienvenida al doctor Carvajalino. Bueno, buenos días a todos. Es un placer para mí estar en Cali, en este congreso ya tradicional en el mundo de la responsabilidad social colombiana, y me siento muy honrado de participar en este panel en compañía de Glaucia y Alex. Muchas gracias por sus intervenciones. Muchas gracias por habernos hablado en español. Fue muy buen español, Marcia y Alex. Y por habernos recordado cosas elementales, por un lado de las metodologías, de cómo hablar y relacionarse con los grupos de interés, y también de hablarnos e informarnos sobre las tendencias, sobre las cosas nuevas que se vienen en el mundo del relacionamiento con los grupos de interés. Yo voy a compartir con ustedes unas reflexiones, más bien no tanto sobre metodología, sino más sobre contenido. Y es no tanto cómo hablar o relacionarse con los grupos de interés, sino qué les interesa a los grupos de interés. ¿Qué le interesa a los grupos de interés en Colombia? La Fundación DIS ha realizado en los últimos años una serie de estudios para diversas empresas que han estado dirigidos a conocer las percepciones, los intereses, las expectativas de esos grupos de interés. Y esta presentación que he preparado para el día de hoy lo que hace es recoger algunas de esas principales conclusiones, que en realidad no son conclusiones, son hallazgos preliminares. Siempre lo que piensan los grupos de interés en cierta forma van a ser hallazgos preliminares, que nos pueden ayudar un poco a establecer prioridades de diálogo y sobre todo prioridades de acción. Los resultados que voy a mencionar, que voy a compartir con ustedes, las empresas que han participado en estos estudios han generosamente permitido la utilización de esta información. Esos 4 estudios fueron hechos para 4 empresas colombianas. Colombia Telecomunicaciones, actualmente Telefónica, Movistar. Este estudio lo hicimos antes del proceso de venta a Telefónica. Codensa, lo hicimos en el 2007, Energisa, lo hicimos en el 2008, y para Ecopetrol en el 2009. El objeto de estos estudios eran 3 cosas. Primero, conocer las voces de los grupos de interés. Todas las empresas decían: queremos formular o reformular nuestras políticas de responsabilidad social, pero ¿qué piensan los grupos de interés? Esa era una primera cosa que nos interesaba. Lo segundo también era tener una especie de línea de base que permitiera ir evaluando la evolución de ese pensamiento de los grupos de interés. Y por último, tener una evidencia sólida que permitiera ajustar o reajustar o formular en algunos casos una política de responsabilidad social
que no solamente respondiera a los intereses de la empresa, sino que también tuviera en cuenta lo que los grupos de interés pensaban. Los instrumentos fueron desarrollados teniendo en cuenta las dimensiones e indicadores de responsabilidad social que utiliza el Instituto Ethos, que utiliza el GRI, por supuesto, adaptados a nuestro contexto. No todos los instrumentos fueron iguales, porque los intereses de cada una de las empresas eran diferentes, compartían cosas comunes, pero no eran iguales. Y en general medían tres cosas. ¿Qué piensan los grupos de interés? ¿Qué es la responsabilidad social? Es muy interesante porque siempre nos reunimos los expertos o practicantes de responsabilidad social a pensar lo que nosotros creemos que es la responsabilidad social y no le preguntamos a ellos, a los stakeholders, a los que reciben nuestros impactos como empresa, qué es lo que ellos piensan que es responsabilidad social. Otra cosa que hicimos fue presentar los resultados comparativos en diferentes dimensiones de responsabilidad social entre un grupo seleccionado de empresas, básicamente las empresas que Claudia nos mostró que hacen reportes GRI. Y en tercer lugar hicimos una valoración con los instrumentos de la calificación absoluta, por decirlo así, de cómo lo hacía cada empresa, estas 4 empresas que investigamos, en los diferentes aspectos de responsabilidad social. Algunos estudios fueron bastante grandes. En el caso de Ecopetrol hicimos cerca de 3.000 encuestas, 71 entrevistas y 11 grupos focales en todas las regiones del país, clasificadas y representativas por región Ecopetrol, que no necesariamente son las regiones o los departamentos de Colombia, con un margen de error del 11%. En el caso de Colombia Telecomunicaciones hicimos 1.750 encuestas, no hicimos grupos focales ni entrevistas, 9% de error. En Codensa hicimos 1.340 entrevistas, con un margen de error muy bajo del 3.3. En el caso de Codensa lo hicimos solamente para Cundinamarca y Bogotá, que es donde la empresa opera. Y en el caso de Empresa utilizamos solamente instrumentos cualitativos, grupos focales y entrevistas en profundidad. Y lo hicimos, para el caso de Empresa, en las áreas donde están sus generadoras de energía en el departamento de Cundinamarca. ¿Para qué les sirvieron los estudios? Rápidamente a estas 4 empresas. A Ecopetrol para reformular sus compromisos y objetivos estratégicos con cada grupo de interés. Eso permitió además ajustar la estrategia, ajustar el sistema de gestión de RCD de Ecopetrol e involucrar a los equipos de las diferentes áreas de la empresa en el rediseño de esa estrategia. A Colombia Telecomunicaciones, acuérdense, Colombia Telecomunicaciones era la antigua Telecom. Telecom se escindió en el proceso de liquidación y Colombia Telecomunicaciones fue la que finalmente operaba el sistema de telefonía fija, que fue el que se le vendió a Telefónica. Colombia Telecomunicaciones era una empresa pública y cuando empezó a ser una empresa privada nos pidió que les ayudáramos a diseñar una estrategia de responsabilidad social. Y Codensa le sirvió para reformular su estrategia de responsabilidad social y replantear el foco de sus acciones de inversión social. Y en el caso de Empresa, básicamente para reformular su política de gestión social. ¿Qué hallamos? No los voy a llenar de cifras, no me parece lo más importante. Encontramos 5 cosas. La primera es las expectativas. Los grupos de interés en este país esperan mucho más de las empresas de lo que hacen. Eso es lo que explica Alex el informe de Ecopetrol, me atrevo a interpretarlo así. Y es, no solamente los stakeholders escuchan y agradecen lo que las empresas hacen, pero tienen unas expectativas que son más grandes a medida que la empresa es más grande. Por lo tanto, hacer informes de sostenibilidad donde hay un margen de mejoramiento es mucho más realista que hacer informes donde lo que hay es alabanzas para lo que hace la empresa. Segundo,
lo que más castiga en los grupos de interés es la incoherencia. Es la incoherencia entre lo que hace y dice la empresa. Venderse como una empresa socialmente responsable sin asegurar que le genera valor a cada uno de sus grupos de interés es fuertemente castigado por los stakeholders, especialmente por el grupo de clientes. Hay dos mínimos de RS que son derechos humanos y ética y transparencia. Puede que los empresarios colombianos no tengamos en nuestra agenda el tema de derechos humanos. La población parece que sí lo tiene. Son dos elementos determinantes en la percepción que la ciudadanía tiene sobre la responsabilidad social. Hay dos elementos deseables, que es el tema del medio ambiente y el tema de inversión social. Son dos elementos que aparecen con mucha frecuencia, pero no como factores determinantes. Y hay un cuarto elemento en el cual me voy a detener más, y es en el concepto de responsabilidad social. Nuestros stakeholders tienen una concepción